Y todo ese traqueteo puede generar aumentos de la presión dentro del cráneo. No tenemos avionetas, ambulancias en el Perú, No tenemos Ahora, ese tipo de lo que nadie entiende es cómo aparecen más de una decena de golpes en el cuerpo de Edita Guerrero cuando es exhumado. ¿Hay alguna explicación? O sea, porque además no solamente hay testimonios, sino hay versiones, incluso la hermana de Edita Guerrero fue en algún momento violentada por este señor Paulo Lórtiga. Es decir, hay antecedentes. Muy bien, nosotros tenemos que ser muy rigurosos con lo que decimos y tenemos que saber decir las cosas. Esta paciente llega al hospital con dolor por un aneurisma roto, la ven médicos en emergencia que tienen que reportar por obligación legal ante la evidencia de agresión física por arma de fuego, arma blanca o lesiones por terceros a la policía que está en la puerta. Y eso no se hizo, quiere decir que no se vio, porque nadie lo describió. Pero no se puede descartar, por ejemplo, corrupción en una circunstancia de esa naturaleza. Tendrías que corromper a todo el mundo. Ok. 1, 2. En la clínica tampoco lo describen y tampoco lo describen las enfermeras que hacen los reportes de enfermería, ni las auxiliares de enfermería, ni los médicos, ni nadie. ¿Pero qué explicación puede haber científica? Ahora, cuando tú estás hospitalizada en un centro donde te ponen vías venosas periféricas, las vías venosas periféricas tienen que cambiarse y producto del pinchazo en las venas de los brazos y a veces incluso de las piernas, puedes producir equimosis por el intento de canalizar una vena. Ya, eso puede ser en los brazos, en las extremidades. Moretones superficiales. Pero aparentemente han aparecido golpes, digamos, a la altura de la cintura. ¿Qué es lo que pasa? De la cabeza. Con esta paciente tenemos tomografías donde no hay ninguna evidencia de traumatismo craneofacial. No hay ninguna evidencia de luxofractura atlanto-occipital. ¿Qué es lo que...? Que es la imagen que vamos a ver posteriormente, que es una imagen típica, digamos, de un cuello y una cabeza sana, que es la imagen de la tomografía de la señora Guerrero. O sea, ella no muere porque le rompen esa parte del cuello. Por lo menos hasta la tercera tomografía no hay ninguna evidencia de que hay luxofractura atlanto-occipital, como lo han mencionado. Esta es la unión del cráneo con el cuello de la paciente Edita Guerrero, donde se ve absolutamente en condición de normalidad la unión de la región ¿por qué no occipital. Porque es más fácil y más descriptivo, ¿no? Y un poquito situando la geografía, la occipital, se pierde la gente. De Aldo. Sí. Es que me habla como los economistas. Muy bien, esto es el hueso del cráneo. Y esta es la primera vértebra cervical. Esto que vemos de color negro es la articulación que hay entre el cráneo y la primera vértebra cervical. Y esta especie de diente que se ve es una proyección que tiene la segunda vértebra cervical, que se llama diente de la odontoides. Bueno, este cerrito tiene una distancia que va del diente al borde medial de esta masa de hueso de la primera vértebra cervical, que tiene que ser simétrico aquí y acá. Es normal. Y la distancia que hay entre este hueso, que es el hueso del cráneo, y la primera vértebra cervical también es normal. O sea, aquí no se ve ninguna anormalidad. O sea, no había nada roto, todo en su sitio. Todo estaba en su sitio. Y esto se ve en la primera, en la segunda y en la tercera tomografía de esta paciente. Pero entonces sí, bueno, hasta el 26 de febrero esto es lo que ocurría. Claro, y no había subluxación atlanto-occipital. Muy bien. Pero hay 3 días posteriores, digamos. Muy bien, hay 3 días posteriores que habría que pensar que alguien vino y mató a esta paciente. Pero eso no sucedió. Lo que sucedió es que esta paciente ¿Por qué está tan seguro que eso no sucedió, digamos? Porque tengo la evidencia de que la paciente fue evaluada durante todos los días en la clínica, que estaba perfecta, conversando, toleraba su dieta. ¿Usted confía en los médicos que tuvieron a su cargo este tema? ¿Usted conoce a los médicos? No, no los conozco. Y ella llegó por sus medios, siempre estuvo consciente. Ella llegó conversando, ella reportaba en la historia clínica Glasgow 15, que es un score. No se queja que le han pegado, nada. No, nada. Entonces, y la tomografía muestra hemorragia, aneurisma, sangrado por aneurisma. Se ve la articulación atlanto-occipital normal. ¿Por qué voy a pensar, y eso se los dije antes, que algo que está en el techo dice miau y come ratones, es caballo, es gato? O sea, podemos pensar lo que querramos, pero tenemos que tener rigor científico. Usted nos dijo también que, por ejemplo, a la hora de que una persona convulsiona, eso es lo que también debería explicar usted, o sea, a la hora que una persona convulsiona, en el momento de que es tomada por los enfermeros, por los médicos, podrían haberle causado una situación de este tipo. O sea, que el ajetreo le genera moretones, etc. Vamos a asumir que la paciente convulsiona, hace una parada respiratoria y la paciente se somete a un procedimiento de reanimación cardiopulmonar. Y
que tiene que ser intubada porque la primera fase de cualquier procedimiento de reanimación cardiopulmonar es asegurar la vía aérea, la paciente la intuban. Para intubarte pero eso necesitan no es presunción, sino es una realidad, es lo que ha ocurrido. Eso es lo que ocurrió, le tuvieron que poner un tubo, le levantaron la cabeza y extendieron y pusieron un tubo y tuvieron de repente que hacer masaje cardíaco, no lo sé. Es un procedimiento de reanimación que es un estándar de la actividad médica cotidiana. Hasta ese momento la paciente no tenía ni luxofractura, ni nada que se parezca a lo que han dicho los forenses. Entonces, si yo voy a exhumar un cadáver 90 días después, lo menos que puedo hacer es revisar la historia clínica de la paciente. Uno, ver si hay hemorragia. Cosa que no se hizo. Cosa que no se hizo, por lo menos es lo que dijo el director del Instituto Médico Porque eso Legal lo dice expresamente, que él no RPP. revisó. Pero eso es imperdonable en un médico, ¿no? Bueno, esa es una cosa que hay que preguntarle a ellos, ¿no? Ahora, usted tiene una afirmación clara. ¿Usted cree que los médicos han actuado correctamente? Correctísimamente. Que esto no es producto de violencia familiar o directa, sino de un aneurisma. Así es. Y se compra este pleito porque no conoce a nadie. ¿Y por qué, digamos, se compra esta versión en el sentido de que usted como científico viene y afirma una cosa así? Hay varias cosas que usted tiene que entender. Primero, yo he nacido en este país y lo adoro, lo quiero y me siento orgulloso de donde nací. Y si no hacemos cosas que nos hagan sentir honestidad y autoridad moral para decirle a nuestros hijos que obren bien, no tenemos nada que hacer en este pleito. Yo me he esforzado durante años en enseñar a los médicos jóvenes a reconocer esta entidad. A mí me apasiona este tema. Me gusta, es a lo que me he dedicado años de mi vida. Y gratuitamente. Y este doctor, que es un médico joven... El doctor Vences, ¿no? Diagnostica correctamente, hace las cosas correctamente y es crucificado porque ha hecho su trabajo bien hecho. Y han sacado una historia que no tiene nada que ver, que no tiene ningún rigor científico y no podemos permitir que juzguemos a las personas sin estar absolutamente informados y convencidos de lo que han hecho estos doctores. O sea, lo que ha pasado de aquí hacia atrás ha sido la crucifixión de inocentes, producto de una prensa amarillista que ha vendido... Pero un poquito, pero un abogado del diablo le diría, el hombre tenía por lo menos la presunción de que pegaba. Y el cuello está roto. Ya. Ahora, si se le rompe el cuello a usted porque alguien lo pega, usted no va a la emergencia caminando con un aneurisma roto. Pero puede haberlo golpeado antes y esto ha sido producto y consecuencia de... No. No. O le pegó, en el lapso. Si no, todos los boxeadores tendrían aneurismas rotos. Bueno, pero boxeadores tienen problemas cerebrales sí, posteriores porque han sido golpeados durante toda su vida. Los niveles de rigor científico son muy estrictos y tenemos que hablar con evidencia basada en conocimiento científico. Aquí se trata de ciencia, no se trata de yo pienso, yo me imagino, en mi experiencia yo vi tantos, esto no puede ser así. Hay una última tomografía, que creo que se han hecho todas en el mismo momento. Esta es categórica. A ver. Esta es una imagen lateral de la señora Edita Guerrero, esta es una tomografía en vista lateral de la tomografía de la señorita Guerrero, donde se ve la posición normal, perfecta, de la unión de la primera vértebra occipital cervical con el hueso del cráneo, que es el cóndilo occipital. Esta es una imagen de anatomía normal. Si alguien quiere hacer una imagen o una clase de anatomía normal de un ser humano, tendría que mostrar esta imagen. Esto es lo que es normal y es la imagen de la señora Edita Guerrero. O sea, ahí se demuestra que no hay ninguna no hay subluxación atlánto-occipital y esta es la imagen de la tomografía que se hizo cuando se hizo la angiotomografía. Ok, volvemos a decir 3 días antes de su muerte. 3 días antes de su muerte. Y entre esos 3 días, en ese lapso pudo... Se hizo una última tomografía que también muestra normalidad. Porque a ella se le hace una tomografía el día 26, si no me equivoco. O sea, el día en conclusión, ¿aquí usted considera que en la exhumación no ha habido rigor? Eso es lo que usted señala, ¿no es cierto? Lo que yo creo que debieron haber hecho es lo siguiente. Revisar la historia, ver qué fue lo que pasó, si hubo hemorragia subaracnoidea y sospecha de aneurisma, muy bien. Dicen que esta mujer se murió por un aneurisma de la arteria carótida interna. Muy bien, exploremos la arteria carótida interna y describamos en el informe forense con meticulosidad segmento a segmento de la arteria carótida interna izquierda, y eso no se hizo. Solamente Perdón, ¿y por qué el cuello está roto?
Vamos a asumir de que el cuello lo encontraron roto. Puede haberse roto en el procedimiento de reanimación, puede haberse roto durante el traslado de la paciente desde que estuvo muerta a la morgue, no sé, pero durante la hospitalización de esta enferma no hay ninguna evidencia clínica de que se le hubiera roto el cuello. Solamente para que uno, digamos, demuestre transparencia. ¿Usted es de la misma corporación de salud que los médicos que han atendido en la clínica? Me acabo de enterar. Y quiero que sepa... ¿Aquí? No, me enteré antes de ayer en la mañana. Ok. Y me acabo de enterar y no quisiera que eso se sesgue siquiera de ninguna manera. Por y eso así, se lo pregunto abiertamente. Y así fuera cierto. Yo también abiertamente le respondo. Estoy aquí por una cuestión moral. Perfecto. Yo soy el doctor Treyes y eso tiene una historia de atrás que no puedo traicionar. No lo dudamos, pero había que hacer la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Y recuerden que el lunes, martes y miércoles, bueno, habíamos anunciado que... Muy bien. Muy bien. Lo que vamos a hacer hoy día, bueno, es parte de la sintomatología clínica que vemos aquí. Lo que vamos a hacer hoy día corresponde a accidentes cerebrovasculares. Y lo que hemos visto es uno de estos dos accidentes cerebrovasculares, los hemorrágicos. Rotura de una arteria a través de un aneurisma, se rompe y se produce un sangrado en el cerebro. ¿Sí? Como en sangre, como ustedes han visto en la imagen, la sangre tiene hierro, y el hierro hace que se vea hiperdenso en una tomografía. Caso contrario ocurre en los casos de los ACV isquémicos. La arteria se obstruye parcial o totalmente, el tejido deja de recibir oxígeno y se va a observar una imagen hipodensa en tomografía, ¿no? Hiperdensa en ACV hemorrágico, hipodensa en ACV isquémico. Aquí nosotros vemos una tomografía, ¿sí? Normal, donde vemos el cerebro. ¿Sí? Y en el cerebro observamos las cavidades ventriculares. Observamos las fisuras. Observamos los surcos. Observamos el espacio interhemisférico. Observamos las astas occipitales de los ventrículos laterales. Observamos los surcos. ¿Ya? Estudiar anatomía, por favor. No necesariamente tengo que esperar si morfo me dicta o no me dicta. Podemos ir avanzando. Entonces, el protocolo establece primero una tomografía cerebral sin contraste. Paciente que llega con la sintomatología clínica que ustedes han visto, inmediatamente una tomografía primero sin contraste. Se hace la tomografía sin contraste al paciente y encontramos aquí ¿qué cosa? Si comparamos esta línea interhemisférica con esta de aquí, ¿qué observamos? Que está hiperdensa debido a un sangrado, pues, ¿no? Que hay líquido que lo está tapando, ¿no? Perfecto. Exactamente. Ocupa el espacio, ¿no? Ocupa el espacio. Sería sangre, pues, ¿no? Como mencioné, y es hiperdenso. Muy bien. Sumada a la clínica, ¿no? Paciente con sintomatología clínica, ¿no? De cefalea intensa, mareo, vértigo, pérdida del conocimiento en algunos casos o vómitos explosivos, ¿no? Imágenes hiperdensas en el cerebro. Entonces, una vez que nosotros hemos ya determinado que efectivamente hay un sangrado en el cerebro, ¿qué sigue hacer? Tomografía cerebral con contraste. Tomografía con contraste. Exactamente, para certificar, confirmar, para hacer la confirmación del sangrado. Del sangrado está. No tengo que confirmar sangrado. Para confirmar que. ¿El qué? ¿De sangre? Perfecto. Claro, o sea, bueno, quizás es lo mismo lo que me tratan de decir, ¿no? De repente yo estoy malinterpretando, no estoy interpretando correctamente, ¿no? Pero la idea es como que tú ingresas a tu casa y encuentras tu departamento en el piso agua, ¿no? Y tú dices, ¿y esta agua de dónde es, no? Ah, no, lo secas y ya se acabó el problema. No. Tienes que ver, obviamente, dónde es la fuga, ¿no? De agua que está originando que tu piso se moje constantemente, ¿no? Entonces, algo así pasa aquí, ¿no?
Entonces nos valemos de este estudio que se llama en tomografía, se llama angiotomografía, que nos va a permitir a nosotros ver las arterias para saber qué arteria tiene el aneurisma. Pero también en otros casos, ¿no? No de emergencia propiamente, pero si es que, por ejemplo, en estos momentos tú y yo tenemos una cefalea intensa, mareos, ¿no? Dolor de cabezas insoportables frecuentemente, ¿no? Antecedente quizá de mamá, papá con algún ACV hemorrágico o hipertensión arterial, ¿no? Entonces nos hacemos una tomografía con equipo de rayos X, podemos hacerla también, ¿no? O sea, también el estudio se llama igual, solamente que ya no se llama angiotomografía, sino simplemente angiografía o arteriografía, ¿no? Y con equipo de rayos X, sí. ¿Cómo se solicitaría? ¿Se le solicita solamente, se solicita tomografía sin o con contraste de cabeza? Claro, Nada más. exactamente, de cerebro. No existe De cabeza. cerebro. Ajá. Ah, ya. Sí, por eso como el PPT dice cerebro, ¿no? Primero tomografía sin contraste para ver qué cosa hay, porque tú supones por presunción diagnóstica que probablemente hay un sangrado, ¿no? Por la sintomatología clínica del paciente. Pero si es un paciente, por ejemplo, que convulsiona, que tiene otras características, que lo vamos a ver la clase que viene, que no está asociada a tu clínica, que no es un probable ACV hemorrágico, igual, pues, ¿no? Algo está pasando en el cerebro que el paciente haya hecho que convulsione, ¿verdad? Entonces, igual tienes que pedirle una tomografía. Pero el protocolo establece que el estudio de cerebro, así como cuando, por ejemplo, tú pides una radiografía de tobillo, ¿no? No sabes si tiene o no tiene fractura, no sabes si hay un esguince o no hay un esguince, ¿no? Pero tú sabes que hay algo probablemente en tobillo y quieres ver. Entonces pides una radiografía de tobillo frontal y lateral, ¿no? Ese es el protocolo, ¿no? De rutina, frontal y lateral, ¿no? Y vas a ver ahí qué es lo que puedes encontrar, ¿verdad? Porque tú puedes ver un tobillo hinchado, pero no implica necesariamente que hay fractura. Puede ser que haya una fisura, puede ser que haya un esguince, puede ser que no haya nada, ¿no? Simplemente tejido blando nada más, ¿no? Igual acá, ¿no? La clínica te dice más o menos que hay algo en el cerebro que está originando esa sintomatología clínica en el paciente, ¿no? Porque está el sistema nervioso central, o sea, los mareos, los vértigos están asociados a algo. Entonces le pides una tomografía. ¿Y cuál es el protocolo? Primero tomografía sin contraste. Y si tú consideras que quieres también ver, porque presumes que hay sangrado y quieres también saber qué arteria probablemente es la que esté sangrando, le pides también a su vez, ahí mismo, en la misma orden, ¿no? Dice tomografía con contraste y sin contraste. Con esa orden yo voy al servicio de imágenes y le digo ¿no? O me llevan a mí y me toman una tomografía sin contraste primero, que es esta primera, por ejemplo, y luego inmediatamente proceden a inyectarme una sustancia de contraste, para eso ya me colocaron una vía, me inyectan la sustancia de contraste por vía endovenosa, que lo vamos a ver eso en la siguiente clase, ¿no? O sea, la parte de angiografía lo vamos a ver en la siguiente clase. Me inyectan y me hacen un examen. Si es con tomografía, se llamará angiotomografía. Si es con resonancia, se llamará angioresonancia. Si es con equipo de rayos X, se llamará angiografía cerebral, así a secas. O sea, me lo pueden hacer con rayos X, me lo pueden hacer con tomografía, me lo pueden hacer con resonancia. Con ecografía no. ¿Ya? Ecografía no es estudio de arterias, digamos, o sea, sí, como estamos hablando, ¿no? Puede hacer estudio de carótidas, sí, ¿no? Pero no como el que estamos hablando, ¿ya? Pero por lo pronto estamos solamente viendo la parte de ACV, accidentes cerebrovasculares. ¿Ya? Entonces, la anatomía tampoco la voy a mencionar porque en la sesión anterior aún veo que no estamos todavía en anatomía, nos falta bastante. Y no es que el argumento sea que es que todavía no llevamos, ¿no? Y eso sí no me gustaría nunca escuchar, por favor, porque yo sí ahí sí me molesto, ¿no? Ya, no necesito esperar. Si yo sé que tengo que cerebro, hay cosas básicas que yo tengo que saber, como preguntaba hace un rato con respecto, ahorita lo voy a comprobar también con ustedes, ¿no? Y son cosas básicas que yo tengo que saber, ¿no? Que mi mano tiene 5 dedos, ¿no? Son cosas básicas. Son cosas básicas que tengo que saber que este es el primer dedo, segundo dedo, tercer dedo, y tengo que saber cosas básicas que te tiene 2 falanges. No te necesito llevar un capítulo ni clases de para que me digan que aquí hay 2 falanges, proximal y distal, en el primer dedo, ¿verdad? O sea, son cosas básicas. No tengo que esperar llevar anatomía para que me digan que el carpo tiene 8 huesos. Son cosas básicas. ¿Sí? Que si le preguntamos a nuestro hermanito menor, de repente ya lo sabe. O a nuestro hijito, si le preguntamos, de repente ya lo sabe. Entonces son cosas básicas que tenemos que saber, ¿no? Entonces aquí no me voy a detener en arterias, simplemente voy a mostrar, porque eso lo hacemos en la siguiente clase, pero es bueno que vayan estudiando hasta para la otra semana, ¿no? Y no me digan, no, es que todavía no llevamos arterias, ¿no? Entonces vemos aquí un aneurisma, ¿no? Y este aneurisma puede sangrar o no puede sangrar, dependiendo, ¿no? Hablemos del caso de Edita Guerrero, sangraba, ¿sí?
y esto ha originado este ACV hemorrágico. Hablemos de este paciente, igual está sangrando. Pero puede ser que en este momento tú tengas dolor de cabeza, yo, tengamos todos los síntomas, y por precaución nos vamos y nos hacemos una tomografía y nos encuentran un aneurisma. Pero ese aneurisma no está sangrando, pero puede sangrar en cualquier momento, ¿no? Entonces hay tratamiento para eso. Clipean el aneurisma, que eso lo vamos a ver como le digo en la siguiente clase, y se acaba el problema, ¿no? La idea es que tratar de que no aumente la presión arterial sobre ese aneurisma, sobre ese globito, para que se rompa. Pero eso puede evitarse, ¿no? Pero en este caso, digamos, nadie sabe que tiene un aneurisma, pues, ¿no? No me voy a hacer cada rato una tomografía, ¿no? Pero si hay antecedentes, debería hacérmelo. Entonces, la idea es que primero una tomografía sin contraste y luego, si es que observo sangrado, tomografía con contraste. Pero si no observo nada, pues ahí queda, ¿no? Para poder ver las arterias, ¿ya? No me voy a detener en arterias porque sé que todavía no estamos ahí vacíos, ¿no? Y eso todavía lo vamos a ver en la siguiente clase. El caso de Edita Guerrero es una de esas clasificaciones. Y ustedes van a encontrar distintas literaturas. No me interesa el esquema ni cómo, ¿no? La idea es que entendamos de qué se trata. No es que yo vaya a preguntar, diga cuáles son las hemorragias del cerebro y ustedes tengan que decirme esto. No, yo no pregunto eso. Yo pregunto imágenes, sobre imágenes ustedes responden, ¿no? Teoría no. Ustedes saben que yo no soy un profesor teórico. Lo he colocado aquí nada más como una ayuda a memoria, pero yo no soy teórico. A mí no me gusta la teoría, ¿sí? Así que, veamos de la siguiente manera. Dividimos en dos el ACV hemorrágico, o sea, el sangrado en el cerebro. Puede ser extracerebral o intracerebral, ¿ya? Vamos a explicar. Es como que yo tuviera aquí esta mandarina. Bueno, siempre pongo, me gusta la mandarina aparte de eso, ¿no? Me gusta siempre explicar así porque la cojo siempre para cualquier ejemplo. Miren esta mandarina que es el cerebro y miren la cáscara que es el hueso. ¿Estamos? Entonces, entre el hueso y la mandarina sangra, ¿sí? Por un traumatismo, una contusión. Se golpea la cabeza, sangra, pero ¿qué está sangrando? ¿El cerebro? No, el cerebro no está sangrando. El cerebro propiamente, la mandarina propiamente está intacta. Y ese sangrado que está, ¿no? Que es a nivel de las meninges, de los espacios subdurales, epidurales, sangra. Entonces, ¿cómo se llama eso? Hematoma. Después vamos a ver entre uno y otro la diferencia, pero ambos son hematomas. Un hematoma epidural o subdural, pero el sangrado es extracerebral. Pongamos aquí. Yo tengo entre diente y diente de la mandarina, en los espacios que hay entre diente y diente de la mandarina, hay sangre. ¿Está sangrando el cerebro? No. Por lo tanto, es una hemorragia extracerebral, que es lo que hemos visto en el video. ¿Cómo se llama eso? Hemorragia subaranoidea. ¿Por qué? Porque la sangre está en los espacios subaranoideos. ¿Cuáles son los espacios subaranoideos? Los surcos, las fisuras, las cisternas, las cavidades ventriculares. ¿Ya? Entonces estudiamos cerebro. Y hemos visto sangre en los espacios. Lo hemos visto en el video y ahorita hace un rato y lo vamos a seguir viendo en las demás imágenes. ¿Sí? ¿Cómo se llama eso? Hemorragia subaranoidea. ¿Por qué subaranoidea? Porque está en el espacio subaranoideo. ¿Sangra el cerebro? No, el cerebro es intacto. El cerebro no está sangrando. Hemorragia intracerebral. ¿Qué es lo que sangra? Ahora sí. Ahora lo que sangra, exactamente, el cerebro propiamente dicho. ¿No? El cerebro propiamente dicho. Es como que tú pelas tu mandarina y encuentras toda la fruta intacta, pues, ¿no? ¿No? Y tú dices, discúlpame la expresión, está podrido, está muy maduro, ¿no? Pero en la cáscara, ¿no? ¿No? Pero no coge todavía, digamos, fruta, ¿no? Es extra. Pero si ya tu fruta la abres, pelas y adentro de la fruta ya encuentras magullado, ¿no? Machacado, como quieras decirlo, ¿no? Ya muy maduro, ya la fruta, entonces eso es que el tejido propio de la mandarina, el tejido propio del plátano, el tejido propio del cerebro está sangrando por un vaso dentro del tejido. Eso se llama hemorragia intracraneal, ¿ya? Esta clasificación me parece la más entre todas, ¿ya? Por eso lo menciono. Pero puedes coger cualquiera, no interesa. La idea es que sepas identificarlo en la imagen, que lo que me interesa. Yo no voy a preguntar teoría de esto.
Me interesa que lo identifiques en la imagen. Hablemos del hematoma, ¿sí? Hablemos de cada una de ellas. Vamos a hablar de cada una de ellas. Primero, el hematoma subdural. El hematoma subdural es una hemorragia extracerebral y por su forma en semiluna, ¿no? Como vemos aquí, ¿ven? Hay un hematoma entre el hueso y el cerebro. Comprime el cerebro, sí. Actúa como efecto de masa, sí. Pero el cerebro está intacto. ¿Ven? Acá está el cerebro. Está intacto. Pero entre el hueso, que es esto blanco, ¿no? Y el cerebro hay sangre. Por la forma, ¿cómo se llama? Hematoma epidural. Se llama hematoma porque está entre el hueso y el cerebro. Y se llama epidural por la forma. Perdón, subdural, por la forma en semiluna. Usualmente los sangrados tienen fases, pues, ¿no? Una fase aguda, subaguda y crónica, dependiendo del número de días. Puede ser esto relativo, ¿estamos? Pero quiero que sepas, porque esto es muy importante en el momento de, más allá del examen, es muy importante que tengas aquí, ¿no? Un hematoma con sangrado de una imagen hiperdensa te está diciendo que estás dentro de los 3 primeros días de sangrado. Puede ser 24 horas, 48 horas. O sea, entre que ocurrió el accidente hasta el momento que estás visualizando una imagen hiperdensa en la tomografía. Si pasan más días, la sangre se va diluyendo, se va diseminando el hierro, ¿no? Y se va haciendo una imagen isodensa, tan igual al tejido del cerebro. Y conforme pasan los días, más de 15 días, estás frente a una imagen hipodensa, lo cual te dice que prácticamente se ha ido diseminando la sangre que está en el cerebro, ¿ya? Entonces la densidad te dice si es agudo, subagudo o es crónico. El hematoma epidural tiene otra forma. Tiene la forma de una hoja. Es diferente al otro, ¿no? El otro era como una media luna, ¿no? Esto es convexo. El otro era cóncavo, este es convexo, ¿no? Puede estar en cualquier parte. Igual, pero siempre va a estar entre el hueso y el cerebro. El cerebro está intacto. Al cerebro no le ha pasado nada, solamente un efecto de masa nada más, pues, ¿no? Pero el sangrado está fuera del cerebro. Sigue siendo extracerebral, ¿ya? Un ejemplo porque vas a encontrar varios de esos, ¿no? O sea, no. Y aquí viene lo que hemos visto en el caso de Edita Guerrero, ¿no? El que más se acerca es este que hemos visto acá. ¿Qué vemos aquí? Sangre, imágenes hiperdensas en espacios que se llaman cisternas. Estudia entonces las cisternas, ¿no? La cisterna ambient, la cisterna cuadrigémina, ¿no? La cisterna interpeducular, etc. Entonces hay sangre y cuando más imágenes hiperdensas se encuentran en el cerebro es porque mayor tiempo ha transcurrido, ¿no? O mayor es la arteria que se ha roto y por lo tanto hay mayor cantidad de sangre. Mira, compara esta imagen con esta tomografía. Si tú ves aquí en la mitad, si bien es cierto, están aumentados los espacios de los surcos, no hay sangre en esto de acá. Pero si tú comparas la otra mitad, los surcos están siendo ocupados. ¿Qué cosa hay en los surcos? Son espacios. ¿Qué cosa circula por esos espacios? El líquido cefalorraquídeo. Muy bien, líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y en este caso está siendo ocupado por sangre. Imágenes hiperdensas, línea interhemisférica, lleno de sangre. Entonces, ¿cómo se llama esta hemorragia? Hemorragia subaranoidea. Y las hemorragias subaranoideas se deben a la rotura de las arterias que conforman el polígono de Willis. Estudian arteria carótida interna y sus ramas. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿ya? Como es el caso de Edita Guerrero, ¿no? Luego, las hemorragias, recuerda, hemos visto hemorragia extracerebral, ya hemos visto los 3, viene la hemorragia intracerebral, es decir, la que el cerebro propiamente es la que sangra. Entonces vamos a ver aquí una hemorragia intracerebral. Efectivamente, este sangrado no está entre el hueso y el cerebro, está en el tejido propiamente dicho. Dice que además presenta un edema perilesional.
si nos damos cuenta, esto que está alrededor es una imagen hipodensa. ¿Qué cosa es? Es, ¿Qué contenido tiene? Para todos, ¿no? O sea, todos. ¿Por qué se ve hipodenso? ¿Por qué se ve hipodenso? Porque tiene Inflamación. ya se está cicatrizando, se está coagulando No, ya. pero ¿por qué se ve O sea, hipodenso? O sea, ¿qué tiene? ¿Gasolina? ¿Tiene Coca-Cola? ¿Qué Sangre, tiene? ¿Jugo de sangre. papaya? ¿Qué tiene que hace que se vea hipodenso? ¿Qué tiene? Hierro. Hierro. Líquido. No es líquido. No. ¿Ah? A ver, Líquido. ya, es líquido, pues. No sé por qué me dicen que, ¿por qué me dicen que es hierro? No, no entiendo. No sé si han visto el video o no han visto el video. sí, es ¿Cómo me líquido. van a decir que es hierro? O sea, No creo que lo dijeron por lo que contiene la sangre. por esto de acá. Sería Por- hiperdenso, pues. Espero, porque si Sí. no, ya vayan despidiéndose del curso ya y vayan ya sacando matrícula para tenerlos otra vez el otro ciclo. El hierro que está aquí es este aquí, pero me refiero a esta imagen que está acá, esta imagen hipodensa, no he dicho hiperdensa, he dicho esta imagen hipodensa, es líquido. Líquido, es tomografía, ¿no? Por eso que en la primera clase que hemos hecho hablamos de la parte conceptual, qué es lo que se ve blanco, qué es lo que se ve negro, qué es lo que se ve gris, ¿sí? En este caso vemos un gris oscuro, pero es un gris, no es negro. Negro ahorita vamos a ver, negro es, esto es negro, o mi conciencia es negro, pero esto es negro, esto es un gris oscuro, y eso se ve la presencia de líquido. Está en la primera clase. Estas son cavidades ventriculares. Las cavidades ventriculares tienen líquido, líquido cefalorraquídeo. Por eso que al tener líquido se va a ver gris. Pero por anatomía sabemos que estos no son edemas, pues, ¿no? Sabemos que estos son cavidades ventriculares y adentro hay líquido y eso es normal. Acá igual, esta imagen es hipodensa porque por aquí circula líquido. ¿Qué líquido? Cefalorraquídeo. Como es líquido se va a ver hipodenso, porque mi anatomía me dice que estos son surcos y por los surcos circula líquido cefalorraquídeo. Pero esto que está aquí, todo esto que está aquí, alrededor de la lesión, pues eso se llama perilesional, alrededor de la lesión, no es líquido cefalorraquídeo, ¿no? Es un edema. Estudien un poquito la parte, o revisen un poco la parte de célula intracelular y extracelular. ¿Cómo es que se produce el edema? ¿No? Entre el sodio y potasio, a nivel de la pared. Me imagino que lo han hecho, ¿no? Y ese edema es presencia de líquido. Y en este caso, a diferencia de lo que vimos, por ejemplo, en hueso, que era un edema óseo, este es un edema cerebral. Esta presencia de líquido aumenta el líquido y aumenta la presión intracraneal y produce estos vómitos explosivos que tiene el paciente. Dice que actúa como efecto de masa. Sí, pues, porque desvía, ¿no? Si ustedes ven la línea media, ha sido desviada hacia uno de los lados. Por eso es que actúa como efecto de masa, ¿no? Comprime. ¿Ya? Por eso que les he dicho siempre, la primera clase es importante. Si no saben la primera clase, ahí sí estamos perdidos, ¿no? Podemos hacer 500 clases y no van a entender las 500 clases. No la van a entender. Porque en una la van a entender y en la siguiente no la van a entender, porque no te manejamos el mismo concepto. Porque si entendemos el concepto que el líquido se ve gris, y eso lo tengo desde la primera clase, me muestren la imagen que sea, me muestren 15,000 veces o 15,000 imágenes distintas, y yo voy a decir que eso que está ahí es gris porque tiene contenido líquido. Si sé mi anatomía, ¿no? Si veo un gris más claro, digo que eso es tejido, porque mi anatomía me dice que ahí hay un tejido. La anatomía de ustedes. Lo mío es la parte conceptual, ¿no? Entonces, eso depende de ustedes. Por ejemplo, si yo digo que es esto de acá, obviamente ustedes me tienen que decir, pues, por lo que hemos hecho en la primera clase, ¿no? A mayor densidad del tejido, más blanco lo voy a ver, ¿no? Por eso que el hueso se ve blanco, porque el hueso tiene calcio. La bala, por eso se ve blanco, porque tiene plomo, ¿no? La osteosíntesis que ustedes me han mostrado en las presentaciones de los casos clínicos es metal, tiene fierro, tiene molibdeno, qué sé yo, y tienen altos números atómicos, por lo tanto se ve blanco. Y hemos dicho en la primera clase, lo blanco es radiopaco en radiografía, pero lo blanco también es blanco en tomografía, y es hiperdenso. En ambos son blancos, ¿no? Por eso la primera clase es muy importante. Si no comprende la primera clase, ahí sí ya estamos perdidos.
Anatomía, cavidades ventriculares, ¿sí? Dentro de las cavidades ventriculares vemos calcificaciones, sí, los plexos coroideos pueden calcificarse, igual que la glándula pineal puede calcificarse, eso es normal. ¿Los plexos coroideos pueden calcificarse? Sí, es normal, eso no es patológico. Los surcos son espacios, como vemos aquí, pero aquí vemos un sangrado. Como no está entre el hueso y el cerebro, no tiene la forma de media luna ni la forma de una hoja, entonces decimos que esto es un ACV, es una hemorragia, un ACV hemorrágico intracerebral. Y si vemos alrededor se forma una imagen hipodensa, porque la teoría dice, pues, ¿no? De que hay un edema, se forma un edema, es decir, agua, líquido alrededor de la lesión, porque las células reaccionan, pues, por eso es que le pido que revisen ustedes la parte que corresponde al intra y extracelular, entre el intercambio de la bomba sodio-potasio, ¿no? Porque eso de una manera ayuda a entender por qué se forma un edema cuando hay un proceso inflamatorio, ¿no? El organismo reacciona. Tú te golpeas, ¿no? En la rodilla, en el pie, se te hincha. Y eso que se te ha hinchado, ¿qué cosa es? Es el tejido, pero también hay un edema de por medio. Conforme pasa el tiempo, conforme pasan las horas, el edema va aumentando. Por eso es que hay que actuar inmediatamente, porque aumenta la presión dentro del cerebro. Aumenta el edema. ¿Ya? Hablemos ahora del ACV isquémico. El ACV isquémico es, como hemos visto, cuando no llega sangre al tejido, es todo lo contrario. ¿Cuáles son las causas? ¿Por embolia o por trombo? ¿Ya? Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro. No pregunto porque ya pregunté hace un... Veamos aquí. Esto que estamos viendo a la izquierda recreacionalmente es porque por grasa que tiene el tejido, ¿no? Por ateromas que tiene el tejido, por mucha salchipapa, ¿no? Muchas comidas grasosas, qué sé yo, poco estilo de vida saludable, poco ejercicio, la sangre va disminuyendo su luz y eso se llama estenosis, ¿verdad? Disminución de la luz. Y entonces cada vez va llegando menos sangre al tejido. Y esa luz puede ser obstruida parcialmente o totalmente. O de repente en esa acumulación que estamos viendo, se puede formar un trombo. Se desplaza y se convierte en émbolo, ¿no? Trombo es cuando es la coagulación de sangre y se desprende el émbolo y se va y tapona, ¿no? Dependiendo obviamente del grosor, la arteria más pequeña, ¿no? La tapona, ¿no? Se va acumulando. ¿Qué vemos aquí? Una tomografía normal. ¿Ya? ¿Qué vemos aquí? ¿Cuál es la diferencia entre la primera y la segunda? ¿Qué vemos en la segunda imagen que acabo de colocar? ¿Qué vemos acá? ¿Qué me llama la atención? ¿O no me llama nada la atención? ¿Está todo normal? ¿Está sano? ¿Está todo muy bien? ¿Su tomografía está ok? Una lesión frontal. Pareciera Ya, que hay pero fractura. descríbame las densidades. Recuerden que el curso es de Ya. imagenología, no es de Ok. semiología, no es patología. Tiene una densidad, una hipodensa, es una imagen Muy bien. hipodensa ¿Dónde? en la región frontal Ya. y también Frontal, parietal, temporal. Temporal. Del hemisferio. Ya, muy bien. Está bien. Del hemisferio derecho, muy bien. ¿Derecho o izquierdo? Derecho. Derecho. Ya, quinta semana. No podemos confundir, ya faltamos a una semana del examen, no podemos confundir derecho e izquierdo. Porque en el examen no hay medio punto. En el examen no hay un cuarto de punto. No hay que le atiné al diagnóstico, pero fallé en el lado. No, si fallaste en el lado, fallaste todo, pues, ¿no? Porque me estás operando, me estás extirpando la pierna sana. ¿Sí? Así que en imagenología, por lo menos en mi curso no hay medio punto. ¿Sí? Fallas en una, fallaste toda la pregunta, porque es lo obvio, pues, ¿no? Yo puedo decir que este es un ACV isquémico, puedo decir que esta es una imagen hipodensa, puedo decir que está en el lóbulo parietal, temporal, frontal, puedo decir que está en el hemisferio izquierdo, no. ¿Sí o no?
Pues estás dando un diagnóstico equivocado al paciente. ¿Sí o no? Ahora, si encima me dices que esto es una resonancia y me está diciendo que ves una imagen hipodensa, no te puedo poner medio punto, pues, porque acertaste en el examen, pero fallaste en la densidad. O al revés, ¿no? No, pues no. O sabes o no sabes. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Está en su primera clase, revisen, repasen. Entonces, ahora, imagen hipodensa, ¿sí? En el lado derecho. Imagen hipodensa en el lado derecho. Entonces, como es una imagen hipodensa, sugestiva a lo que habíamos dicho, vamos a ver ahora, porque no hemos visto ACV isquémico, hemos visto ACV hemorrágico. ¿Qué sigue de aquí? Ya sé que ese tejido no está recibiendo oxígeno, ¿no? Por una disminución de la luz que está haciendo que la sangre no llegue a ese tejido del cerebro, parietal, temporal. ¿Qué sigue de ahí? Ya tenemos el diagnóstico, un ACV isquémico. Geografía. Perfecto, muy bien, muy bien. Actuemos con es cuestión de lógica, ¿no? Yo no necesito ser inteligente, ¿no? Para eso, no sé, tengo que ser una eminencia, ¿no? ¿No? ¿En qué parte del libro está, no? Voy a reprimir, no, eso no está en los libros, ¿no? Es una cuestión lógica, pues. Lo mismo que hace un instante decía, ¿no? Si entras a tu casa, abres la puerta y encuentras un charco de agua, ¿qué haces? ¿Lo secas y te vas a dormir? No, pues, ¿no? ¿De dónde salió ese charco, no? Tengo que averiguar la fuga. Lo mismo pasa en el cerebro, tengo que saber qué arteria está sangrando. Bajo esa misma lógica, aquí, ¿no? Si tú vas a tu jardín y encuentras que tu jardín ya no está verde, brillante, un verdor precioso, pero ves la manguera y ves una parte del jardín que ese jardín se está poniendo un marrón oscuro, casi negro, que dice, no, pues no. No se espera que todo el jardín se ponga negro y te quedes sin jardín, ¿sí o no? Tienes que decir, oye, ¿qué pasa aquí, no? Agua está llegando allá, pero aquí no está llegando agua, ¿no? Y eso está haciendo que el jardín se muera. Entonces voy a ver qué parte, ¿no? De la tubería o qué parte de la manguera no está irrigando esta parte. Entonces hay que saber, pues no solamente basta diagnosticar, el jardín se murió. No, pues, o sea, no. Hay que recuperar ese tejido. Recuerda que cuando un tejido se puede infartar, pero no se puede necrosar. Si el tejido necrosa es un tejido muerto. Después del infarto viene la necrosis, muerte celular. Y eso es lo que hay que evitar. Entonces, inmediatamente lo que tenemos que hacer, bajo la misma lógica del ACV hemorrágico, ¿no? Es hacer un estudio de una angiografía. O digan, no me digan el nombre, pero digan, estudio de las arterias. Ya, suficiente, bastante con eso. Como vemos aquí, estas son las arterias. Este es el polígono de Wilson, que tienen que estudiar, por favor. ¿Sí? ¿Ya? Tenemos la arteria carótida interna y las arterias cerebrales que irrigan el cerebro. Ahorita no lo voy a explicar porque eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. Igual, imagen normal, arterias normales. Pero luego vemos aquí, de este paciente. ¿Y qué cosa vemos? Que este paciente tiene una arteria cerebral media, que así se llama, hacia el lado izquierdo. Pero ¿qué pasa hacia el lado derecho? ¿Vemos la arteria cerebral media? Hay ausencia. Ausencia, muy bien. Perfecto. Aquí vemos la arteria carótida interna. ¿Sí? Aquí vemos la arteria carótida interna, vemos la bifurcación. Y aquí sigue, ¿no? Igual que el otro lado, y aquí. También está ausencia. Perfecto, muy bien. Entonces quiere decir que hay una estenosis, hay algo que está obstruyendo, un trombo, o hay una disminución de la luz, hay algo que está pasando que la circulación no siga. Y este está originando este ACV isquémico. Entonces, ante eso, ya después se pasa a lo que se conoce como una angioplastía, pero eso es ya posterior, ¿ya? Esta primera parte, ¿qué cosa es la angioplastía? La angioplastía es un procedimiento en la cual se recupera la luz de la arteria a través de la insuflación de un balón y la colocación de un stent, que es una mallita que se coloca en la luz de la arteria para recuperar esta arteria, ¿ya? Es lo mismo que está pasando aquí. Se insufla el balón
¿sí? Ustedes van a ver. Y eso se llama angioplastía. Eso se hace en sala de rayos X. Estamos hablando, no estoy hablando de cirugía. Esto no tiene que ver nada que el paciente entre a sala de operaciones. Esto no lo hacen en sala de operaciones. Ahí hacen otros procedimientos que no sé cuál será, pero estamos hablando en rayos X, sala de intervencionismo. Eso se llama intervencionismo radiológico. O sea, no solamente diagnóstico, sino también se hace terapia. Entonces se recupera la luz de la arteria. Aquí vamos a ver. El paciente está de frente, mira, aquí está su maxilar inferior, acá está la cara, acá está su vértebra cervicales, la carótida viene por acá, ¿verdad? En su porción cervical, la carótida interna. ¿Sí? Igual vemos acá las vértebras cervicales en una proyección lateral, ¿sí? La arteria carótida viene en su porción cervical, luego ya va a entrar posteriormente al cerebro. Ya hemos visto que el problema está a nivel de la arteria carótida interna. ¿Sí? Esta es una referencia anatómica de la arteria ilíaca por donde se va a ingresar, se ingresa por arteria femoral, ¿ya? Y con un catéter, con un alambre, con una guía, se va hasta la arteria carótida interna. ¿Ya? Y este es el procedimiento de la angioplastía. Vamos a verlo. Estamos aquí describiendo un caso en el cual estamos tratando una paciente con estenosis de carótida severa focal. Lo vamos a hacer a través de una angioplastía y stenting de la carótida. El primer paso es aquí navegando el sistema de protección para prevenir cualquier embolia que ocurriese al momento de tratar con el stent o con la angioplastía. Usualmente es con el balón en la angioplastía que este tipo de embolia ocurre. En este caso utilizamos lo que se llama un filter wire EZ, que es 3.5 milímetros a 5.5 milímetros, y lo estamos poniendo en la parte distal cervical de la carótida interna. Y cuando ya está el dispositivo en su sitio, volvemos a hacer una inyección de contraste para asegurarnos de la localización exacta de la estenosis en la carótida, ya que el alambre que tenemos en la posición, debido al filtro que tenemos, endereza la arteria y puede hacer que se mueva un poquito la localización de la estenosis severa. Ahora estamos avanzando el stent. En este caso nosotros utilizamos un wall stent 8 milímetros por 36 milímetros y lo estamos poniendo que la estenosis quede en el mismo centro del stent. Aquí ven cómo estamos ya expandiendo el stent. Es un stent que se expande sin necesidad de un balón y está en la localización que lo queremos poner, desde la porción cervical de la interna hasta la carótida común. Y ahora vamos a hacer una dilatación con balón. En este caso fue un Sterling 4 milímetros por 20 milímetros para hacer la angioplastía y hacer que el stent se expanda a su mayor diámetro posible. Esto siempre mirando que no haya una bradicardia y una sístole que pueda ocurrir en este momento. Ahora lo importante es remover el filtro que habíamos puesto al principio del procedimiento y ya ahora vamos a hacer una angiografía para verificar la que corregimos la estenosis. El paciente estuvo heparinizado por la vena continuamente durante el procedimiento. Recupera la luz. Miren la mallita. Al final volvemos a chequear la circulación intracraneal, a estar seguro que no hubo ninguna embolia. Esto fue un buen resultado y el paciente está haciendo... Se recuperó la luz de la arteria. Muy bien. A ver, el caso clínico es muy importante, por eso que en la presentación de los casos clínicos del viernes con respecto al cerebro tienen que ser estudiados cada término, porque eso de alguna manera va a decir qué tipo de patología probablemente estemos viendo. De todo esto de aquí, es importante, por ejemplo, un paciente con hipertensión arterial. ¿Por qué la hipertensión arterial? Porque influye mucho en los accidentes cerebrovasculares. La dislipidemia,
¿no? El perfil hepático, perfil lipídico, ¿no? Porque me indica el valor de colesterol y todo eso. Todo eso tienen que estudiar, por favor, ¿sí? Se los voy a pedir. Ingresa por hemiparesia derecha. ¿Qué significa hemiparesia derecha? Y afasia motora. Parálisis del lado. ¿Qué lado? ¿Parálisis de qué lado? Derecho. Derecho, perdón. Muy bien. Y pérdida de la sensibilidad motora. Y eso me asocia a qué? Si yo tengo hemiparesia, yo tengo que pensar en un ACV hemorrágico o en un ACV isquémico. ¿Qué creen ustedes? Cuestión lógica, ¿no? No hemos estudiado esto ni tampoco, ¿no? Es una cuestión lógica nada más. Si se me paraliza una parte del cuerpo, ¿en qué tengo que sospechar más o menos? ¿Isquémico, profesor? Isquémico. 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 Perfecto, muy bien. Entonces, hay algo ahí, pero que tendría que mirar ya en la tomografía, ¿en el lado derecho o en el lado izquierdo? Derecho. En el lado derecho. Si está afectado el lado derecho, o sea, digamos, si hay parálisis del brazo derecho, pierna derecha, ¿qué lado probablemente estaría afectado en el cerebro? Izquierdo. Lado izquierdo, perfecto. Entonces diagnosticamos un ictus agudo, ¿no? Perfil cardioembólico con menos de 3 horas de evolución. Vamos a ver si efectivamente. Se le hace la tomografía, ¿qué le llama la atención? ¿La escribimos? Hipodenso. Perfecto, perfecto. Perfecto, muy bien. Imágenes hipodensas en cerebro, ¿sí? Muy bien. Luego procedemos ya al estudio de angiográfico para poder ver la arteria que esté y poder de repente recanalizarla. Pero hay otra cosa que es muy importante, ¿sí? Y eso venía hace un rato cuando decía qué cosa es un trombo y qué cosa es un émbolo, ¿sí? Creo que no está aquí. No, no está aquí. No está aquí. Está en la siguiente clase. Muy bien. Pero de todas maneras. A ver. Es muy frecuente los trombos en extremidades inferiores, ¿verdad? La pierna empieza a hincharse, las varices, y es muy común los trombos en miembros inferiores. ¿Qué pasa si hay un trombo en miembro inferior, que es un coágulo de sangre, se desprende? Va por la vena femoral, vena poplitea, vena femoral, vena tibial, ¿no? O vena peronea, vena poplitea, vena femoral, vena ilíaca, aorta, vena ilíaca y vena cava inferior. ¿Y de la vena cava inferior a dónde va? ¿A dónde llega? La vena cava superior, ¿a dónde llega? ¿Dónde se encuentran las dos venas cavas? Es a eso a lo que me refiero, ¿eh? No esperar llevar cerebro, no esperar llevar corazón, exactamente. No esperar llevar corazón para poder estudiar cosas que son elementales, cosas que son básicas. No estamos hablando la rama de la rama de la rama. Estamos hablando de un tronco principal. ¿Ya? Es para todos, ¿ya? Porque lo mismo he comprobado en la sección anterior. Y alguien me dijo por ahí, profesor, es que todavía no llevamos. Eso no es argumento. ¿Sí? Hay cosas elementales que hay que saber. Hay cosas que yo no las voy a saber definitivamente, por eso estoy yendo a la universidad, pero hay cosas que sí yo tengo que saber. Entonces, la vena cava inferior llega al corazón, pero el corazón tiene 4 cavidades. ¿A qué parte del corazón llega? A la aurícula derecha. A la aurícula derecha. Muy bien, perfecto. Entonces, sangre venosa llega a la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa al Ventrículo derecho. Del ventrículo derecho pasa a la arteria pulmonar. Eso es lo que yo quiero, ¿sí? Y eso es que tiene que estar ahí. Porque eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase.
Entonces, ¿qué me dice, a ver, qué me dice ¿cómo digo yo, no? La lógica. A ver, voy a poner acá. Vamos a suponer, a ver. A ver, esta es la arteria, ¿estamos? ¿Se ve? No se ve, no se ve. No se ve, es blanco, ¿no? No, no se ve. Ah, ¿cómo que puedo mostrar? A ver, mi botellita de... Esta es la arteria. Tampoco se ve. No, no se ve. Bueno, esta es la arteria. Mi brazo es la arteria. ¿Estamos? Mi brazo es la arteria. ¿Sí? Esta es la arteria que va al cerebro. Entonces, si hay aquí grasa, ateroma, la luz disminuye, ¿verdad? Y entonces puede ser una de las causas por las cuales no llegue sangre al cerebro y me produzca un ACV isquémico. El tejido se infarta y luego se necrosa. La otra posibilidad, ¿cuál es? Que se obstruya esta arteria, ¿sí o no? Y se puede obstruir por un trombo, un coágulo de sangre. Y ese coágulo de sangre no es que nació en la arteria, no nació de las paredes de la arteria, vino de las venas, ¿sí? Viene, vena cava, se mete al corazón y luego el corazón, ¿qué hace? ¡Ploc! Bombea. ¿Y qué bombea? El coágulo. ¿Y lo lleva a dónde? El corazón bombea y lo lleva a dónde? Al cerebro. Claro, claro, lo lleva al cerebro, porque en el callado de la aorta está la arteria carótida interna, ¿sí? Derecha-izquierda. Entonces, no solamente basta, y ahí terminamos, no solamente basta hacer un estudio de cerebro, pidiéndole una tomografía de cerebro, para poder ver cerebro, para poder ver el ACV isquémico, para poder saber qué arteria está obstruida, sino ir más allá y ver el origen de la disminución de la luz de la arteria. Si es de la propia arteria, ya está. Pero también cabe la probabilidad que ese trombo esté viniendo ¿de dónde? Del Mismo corazón. perfecto. Muy bien, del corazón. Muy bien, del corazón. Entonces, hay que ¿Cómo pedirle... se le solicita ese examen, doctor? Sí, para el corazón. Sí, eso se Sí, llama... ese le piden, examen de acá que estamos hablando. exactamente, sí, le piden un ecocardiograma. De hecho, se pide electrocardiograma, ¿no? Pero visualmente, desde el punto de vista de imagen, es el ecocardiograma. ¿Ya? Que eso lo vamos a ver en la parte donde llevemos corazón y grandes vasos, que es el siguiente capítulo después del examen. Pero no podemos, todo va enlazado, pues, ¿no? Yo no puedo dejar de mencionar algo porque todo va, pues, ¿no? Ustedes han visto, ¿no? No puedo dejar de hablar de arterias porque la arteria está metida aquí. No puedo dejar de hablar del corazón porque también es una posibilidad. Entonces tengo que también meter al corazón. Y los edemas podría meter al pulmón, pero ya decirme demasiado. Entonces, esta cavidad cardíaca que vemos aquí, esta cavidad cardíaca, ¿sí? Esto es la pared del corazón, ¿sí? Esta es una imagen que corresponde a una cavidad cardíaca. ¿Y esto que estamos viendo adentro, qué cosa es? Una obstrucción, un coágulo. Ya, un coágulo. Es un coágulo. Este es un trombo que está ahí. Y entonces puede irse disolviendo, como todo coágulo, ¿no? Coges el coágulo, ¿no? O como, no sé si has comido sangrecita, cuando coges la sangrecita se parte en pedacitos, ¿no? ¿No? Se te va de las manos, ¿no? Igualito pasa acá, ¿no? Entonces puede ser que se empiece a disolver ese coágulo, bombea un pedacito o todo el trombo o pedacitos de trombos y van disparados, ¿no? Y si son pequeñitos pasan, pues, ¿no? Pasan y se reabsorben nuevamente, ¿no? Pero si es una masita más compactita, ¡plop!, te obstruye la arteria, ¿no? Te obstruye la arteria. ¿Estamos? Igual los más pequeños tipo obstruirían capilares, ¿no? Exactamente. Algo así. Es claro. Según... ¿Qué horas? Sí, ¿qué horas son? Son las 3, y van a ser 3:40. Ya, tenemos 3:50. Miren, bueno, voy a pasar a otra. Aquí voy a dejar esta parte, ¿ya?
que lo vamos a continuar ya la siguiente clase, porque de esta tenemos que hablar todavía bastante, de cerebro. Pero me refiero que aquí tenemos que investigar, como le digo también, ¿no? Entonces, yo miro el corazón, le pido un ecocardiograma. Si no veo nada y el electro sale normal, en el eco no hay nada, no hay, entonces digo, muy bien. Esa estenosis se ha producido por la propia arteria. Señor, descanse tranquilo, no hay ningún problema. Les comento, ¿no? A mi cuñado, él de pronto empezó a perder la visión de un ojo, ¿no? Y entonces nadie de pronto pierde la visión pues de la nada, ¿no? Entonces le hacen el examen, ¿no? Visual, campo visual, y ven la arteria oftálmica que estaba disminuida en su calibre. Entonces, son cosas elementales, ¿no? O sea, no necesito ser yo oftalmólogo, no, ni tampoco muy especialista en el sentido, y le digo, oye, mira, si es una arteria y esa arteria se ha obstruido por falta de irrigación, estás perdiendo la visión del ojo que ya la perdió de un lado, entonces, que miren el corazón. Y si en el corazón no hay nada, simplemente, bueno, es la arteria y ya. Porque así como se te obstruye la arteria del ojo, se te puede ir ese trombo, se te puede ir al cerebro. O se te puede ir a otra parte y puede originar también, ¿no? Una estenosis en otra área. Y es peor que se vaya al cerebro y te produzca un ácido isquémico. Un infarto, no te llega oxígeno y ¿qué haces? Te desmayas, ¿sí o no? Pierdes el conocimiento. Te puedes recuperar en ese momento y no hay problema. Pero ya hay trombos que están saliendo del corazón. Le hicieron un ecocardiograma, felizmente todo estaba limpio, pero era porque esa arteria, propia de la arteria oftálmica que estaba, sus paredes habían sido obstruidas, ¿no? Entonces, pero por lo menos, a ver, voy a mostrarles algo. Voy a dejar de compartir, ¿ya? Voy a meterme a justo ayer he tenido clase. Doctor, disculpe, ¿y por qué una arteria Te se disculpo. puede obstruir en su mismo sitio? ¿Eso es lo que trató de decir? Pues, claro, por la grasita, pues por el ateroma. Se llena de grasa. Por eso es que hay que comer saludable, hay que hacer ejercicios, ¿no? Es el LDL, ¿verdad? El colesterol LDL. Que eso claro, el LDH. Doctor, el ateroma se desprende, se puede desprender y también viajar. No, el ateroma está ahí. Lo que se desprende es un coágulo, un pedacito de ese ateroma. Y eso se llama trombo. Y el desplazamiento se llama émbolo. Eso se emboliza. A ver, ¿Sobre cómo se puede saber cuando una lesión es antigua? Porque a veces se encuentran lesiones bien antiguas de una que es reciente. Por la densidad, ¿no es? A ver, un ratito, sino que como estoy viejito no puedo escuchar y hacerlo a la vez acá. Quiero mostrarle algo. Fue clase de Universidad Peruana de los Andes, ya. Fue una clase de ayer. Ya la quiero compartir con ustedes. Ven el PPT, ¿no? Sí, doctor. Sí, perfecto, muy bien, muy bien. Entonces, miren, vamos a aprovechar, ya me vale de la... No estoy en clase. Hola, soy el doctor. Ya. Esto que estamos viendo es un trombo. El trombo se desprende y eso se llama embolización. ¿Sí? El trombo es un coágulo. Se desprende y se llama émbolo. Y eso va a obstruir cualquier arteria. Veamos aquí. Esta es una tomografía de tórax.
¿ya? O de pulmones. Aquí vemos la arteria pulmonar. ¿Ya? La arteria pulmonar. Paciente sano. Aquí vemos supuestamente la arteria pulmonar en el paciente. Pero ¿qué vemos? Mira, aquí está pintadito, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir? Que hay sustancia de contraste y está pintando toda la luz del tronco de la arteria pulmonar derecha, la arteria pulmonar izquierda. Aquí se ve muy bien el tronco de la arteria pulmonar. Pero pregunto, ¿se ve muy bien las ramas derecha-izquierda o qué hay dentro de las ramas? No, se ven hipodensos. Perfecto, muy bien, se ve hipodenso. Por lo tanto, esa hipodensidad es un émbolo, es un coágulo de sangre, ¿sí? Se ha obstruido la arteria pulmonar, ¿ya? Entonces, ese émbolo está produciendo en el paciente hipoxia, ¿no? O sea, no hay oxígeno, no está llegando sangre, ¿no? Venosa a ser sangre oxigenada, ¿no? Entonces, voy a borrar aquí para poder ver la siguiente imagen. Eso se llama embolia pulmonar, ¿ya? Embolia pulmonar. Porque es un émbolo, pues, no es una obstrucción, por eso se llama embolia pulmonar. Entonces, ese paciente puede morir. Inmediatamente hay que hacer un procedimiento en radiología, se llama radiología intervencionista. Entonces, se coloca aquí un catéter, ingresa un catéter, ingresa un bisel que va a tener la función de destruir ese trombo. Eso se llama radiología intervencionista. ¿Sí? Aquí estamos. Angiotomografía. ¿Por qué angio? Porque estamos estudiando las arterias, en este caso las arterias pulmonares, con un equipo de tomografía. Por eso se llama angiotomografía o angiotap. Se hace lo que se llama trombolisis, que es la destrucción del coágulo, de esta manera. Miren, aumenta la silueta cardiovascular, por eso vamos a estudiar este corazón. Vamos a estudiar aquí, nosotros después cuando hagamos tora, vamos a ver esto. Aumenta la presión de la pared. Miren, si ustedes ven, miren acá estos valores, aumenta la presión de la arteria pulmonar, pero disminuye el flujo de sangre por el coágulo que tiene. No deja pasar la sangre a la arteria pulmonar. No deja pasar la sangre a la arteria pulmonar. Y entonces hay sangre venosa y no está siendo llevada a que esa sangre se oxigene en el pulmón, ¿sí o no? Porque la arteria pulmonar es la encargada de llevar sangre a los pulmones, sangre venosa, para ser oxigenada por los pulmones. Entonces se produce, ¿qué cosa? Una hipoxia en el paciente. Entonces, este paciente estaba en sala de operaciones, presentó taquicardia, paro respiratorio, se realiza angiotomografía. Ahí está la angiotomografía, después ya eso lo explicaremos cuando llevemos tórax, ¿no? Y lo que están viendo aquí a la izquierda es la arteria pulmonar. Arteria pulmonar derecha, arteria pulmonar izquierda. La arteria pulmonar izquierda está bien, no hay ningún problema. Aquí está el catéter que habíamos visto hace un rato, ¿no? En la radiografía que se introduce con una guía. Pero ¿qué vemos aquí? Una obstrucción de la arteria, ¿sí o no? Pulmonar derecha. Doctor, entonces que cuando hay obstrucción, o sea, va a haber esa ausencia, ¿no? Claro. No se va, ya no se va a notar, digamos, claro, ya no pinta. Claro, ya no pinta, está obstruido. Pues hay algo que está impidiendo que el colorante, que el contraste continúe, ¿no? Entonces se procede a colocar el catéter, ¿no? Se introduce este objeto punzante con la intención de destruir. Y miren acá. Esto que están viendo aquí es la arteria pulmonar izquierda y esta es la arteria pulmonar derecha. Entonces, miren, se ha recuperado, se ha destruido con este bisel el coágulo, se ha sacado el coágulo, se ha aspirado el coágulo y se ha recuperado la luz de la arteria pulmonar. ¿Ya? Eso quería compartir con ustedes. Bueno, este es de otra universidad, pero eso lo vamos a ver ya después cuando hagamos nosotros. Muy bien, doctores. Ha sido un placer. Continuamos la otra semana. Estudien, por favor. ¿Sí? La otra semana, el día miércoles va a ser el examen, ¿dice la práctica? No, los exámenes son los domingos. Entonces, ¿este domingo? La otra semana tenemos teoría. Listo. Y después de esa teoría ya va a ser la práctica. ¿El examen o la práctica te refieres?
La práctica es este viernes. Ah, ya. Todos los viernes hay práctica y el examen es domingo. Profesor, Puede la ser asistencia este, puede ser el otro. presencial, profesor, virtual. No, virtuales. Virtual. Muy bien. Doctor, disculpe, una última pregunta con respecto a lo de los seminarios de imagenología. Nosotros vamos a hacer esta semana ¿Seminarios o casos clínicos? Lo de los casos clínicos. Ah, ya. Sí. Ajá. Cerebro. ¿Vamos a hacer lo del miembro inferior o vamos a hacer No, los no, casos de ya cerebro? terminamos miembro inferior, todo es cerebro ya. Ah, ok, está bien. Sobre el drive tiene que reemplazar los temas. Si ingresara un miembro inferior, tiene que reemplazar sobre los drives, tiene que reemplazarlos con temas de cerebro. Profesor, este sábado que se va a presentar, ¿Perdón? este sábado se va a presentar un caso clínico de cerebro. ¿Sábado? Para lo del sábado. Sí. Ah, para lo del sábado. No, para lo del sábado, los del sábado no han tenido, tienen notas todavía porque no se pudo porque tenían examen de morfo. Exacto. Entonces tienen todavía con miembro inferior. Ah, Tienen ya. que tener todas sus notas completas. Ya, profesor. Y además, con ustedes recién vamos, con lo del domingo. sábado, con los del propio sábado recién vamos a llevar el sábado, entonces no van a tener muchos conceptos para poder presentar su caso clínico. En cambio, los que llevan viernes sí, ¿no? Bueno, en tu caso, digamos tú, si presentarías el viernes, pues ya tendrías más o menos noción sobre el caso clínico, porque llevas tu teoría, lo cual contigo el sábado también no tendríamos problemas, pero son pocos, ¿no? Que llevan viernes teoría y sábado práctica. Entonces tenemos que manejarlo para todos por igual, ¿no? Así lleven viernes, Profesor. lo tomo como que sábado recién van a presentar miembro inferior. Sí, Con referente a la asistencia de hoy día, sí. Sí, no se preocupen, van a tener todos asistencias. No se preocupen. Profesor, el examen es este domingo o el próximo domingo. Igual tienen que estudiar, sea cuando sea. Todos los días tienen que estudiar. Todos los días hay exámenes. Ok, doctor. Entonces, para culminar, este viernes va a ser ya el tema de cabeza, ¿no? Cerebro. Cerebro. Ah, ya. Ujú. Muy bien. Hasta luego. Doctor, gracias. Cuídense. Hasta luego. Chao. Gracias, doctor. Hasta luego, gracias. gracias, doctor. Doctor, ¿tomo lista? No, porque si paso lista son 10 minutos de clase. Ah, ya, pero Son tomo como fotos, 80 ¿verdad? alumnos. Sí, no se preocupen. Yo no sé por qué se preocupan tanto en asistencia. Ya, profesor, Igual muchas van a tener gracias. Hasta luego. asistencia. Gracias, Igual doctor. van a tener asistencia. No Hasta se luego, preocupen profesor. más por escuchar las Doctor, clases. muchas gracias. Hasta Muy luego. bien, hasta luego. Gracias, hasta luego.